prometido es deuda, así que hoy en el Puente del Diván, acá en Espíritu Pelo Pincho, nuevamente estamos con el señor Frank García Hernández. Mi nombre es Javier de Foc y soy el Mambí, para quienes han corregido ahí en los comentarios y por inbox, el Mambí de la Revolución. Mi nombre es Fernando Ramírez, soy docente universitario, psicoanalista y no voy a hacer más preámbulos, ya dejamos acá al compañero. Muchas gracias. Por acá Frank García, literal, estamos en un diván. ¿Sabes qué me han propuesto? De hecho, nuestro artman y editor, postproductor Dionisio Denis ha sugerido que quizás hagamos alguna vez alguna columna con un invitado así en el diván. Yo creo que sí, que viene a centrarse también en el psicoanálisis y marxismo. Sí, es un reclamo, porque reclama psicoanálisis, poesía, viste que yo robo con esto de la poesía, entonces medio que hay reclamo. Vamos a ver cómo vamos resolviéndolo. Sí, pasemos a cosas serias, por favor. Yo lo que quería traer del capítulo pasado, me ha gustado mucho, me han traído muchas evoluciones en los dos capítulos, es el tema de la libertad cultural. Lo que ustedes estábamos polemizando sobre Trotsky, qué hacer con los intelectuales y demás. Y yo lo que quería preguntarles era, bueno, porque no recuerdo cuál de los dos me decías, entonces, ¿qué tú dejas para los intelectuales? ¿Una especie de libre pensamiento? Era eso el que lo decía, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si triunfa la revolución, y al triunfar, estamos hablando, un proceso, triunfó la revolución, vamos a tratar de hacer una revolución verdaderamente democrática en el sentido de la democracia para los trabajadores, ¿no? Sí, igual nosotros, bueno. Ahí, un proyecto socialista sin democracia socialista, se jode. Es que ahí hay funciones diferentes, porque en realidad el concepto de democracia... no, democracia solo no. Ahí yo lo digo. Por eso la idea de democracia obrera está íntimamente ligada y es hasta una relación directa con dictadura del proletariado. O sea, la verdadera democracia obrera es la dictadura del proletariado. Y sí, no hay tema con eso. El tema es que cuando esos intelectuales tomen la palabra, no necesariamente tienen que estar afiliados al partido. Ah, eso por supuesto. Ah, bueno, y ese intelectual, cuando está fuera del partido, tiene que tener su derecho de expresión. Pero el problema, mi observación es siempre con respecto a esto, si bien uno defendiendo la libertad de opinión bajo determinados parámetros, está esta cuestión de que en sí mismo la capacidad del intelectual como individuo de comprender los procesos históricos, al ser un proceso específico como la revolución, que es algo novedoso, creativo, como individuo tiene un límite ya per se, que es justamente un individuo, en el sentido de que es una revolución colectiva. Y por lo tanto, hay algunas experiencias que podría traer acá, perderíamos algunos suscriptores, pero a la medida que el intelectual se vaya alejando de la intervención concreta en la lucha de clases, va a ir perdiendo herramientas para hacer un análisis más acertado. ¿Pero por qué se tiene que alejar? No tiene por qué alejarse. Empieza un proceso revolucionario en el cual los intelectuales tienden a radicalizarse. Hay un grupo que se va a alejar, pero por lo que yo he visto hasta ahora, dentro de las revoluciones, la mayoría entra. Porque en realidad el intelectual, por lo general, es un trabajador. Bueno, puede haber alguno que tenga un negocio privado o que esté vinculado, qué sé yo, el grupo Orígenes en Cuba con la Iglesia Católica. Sería un trabajador, porque ahí hay otra no, pues ya eso bien claro, trabajador es el que vende su fuerza de trabajo. Sí, pero no es lo mismo el trabajo, el capital simbólico que tiene un médico. ¿Y qué tiene que ver? No. Dentro de esa clase trabajadora hay sectores sociales. Sí. Ahí queda bien claro, porque entonces caes en la trampa de la pequeña burguesía, la clase media. No, yo soy clase media, yo soy de esto, ¿cómo es que dicen? Aquí en Colombia lo tratan de estratificar. Ambos veníamos con esta intención de debatir. Menos mal, me quedo más tranquilo así. Ambos nos quedamos con el mismo Sabemos que el tiempo que corre tiene su justificación. Pero no sé. Además te digo, en la experiencia personal y de miles de intelectuales cubanos, establecer, no te digo porque en Cuba nunca se estableció, a diferencia de la Unión Soviética, el realismo socialista como política cultural. Y que el realismo socialista en realidad no es malo, por decirlo así, no implica mediocridad. Hay excelente literatura del realismo socialista. Tienes que leer al chino Eras León, Los pasos sobre la hierba, cubano, genial, que se inspira en otro excelente
novelista soviético que su principal novela es los hombres de no sé quién en la primera línea. Los soldados de Panfilov en la primera línea. Eso es realismo socialista a pulso y excelente. El tema es cuando un gobierno te tira, ese es el estilo que tú tienes que hacer. Es que si no, no te publica. Aunque sea si no, no dadaísmo, el que te parezca más rupturista. Pero ahí está el punto, hay un aspecto material del asunto, que es que si no, no te publica. Es sencillo. Yo puedo escribir lo que yo quiera. Yo soy libre para escribir lo que yo quiera en un punto, en determinadas condiciones. Pero la posibilidad de publicación y difusión está decidido centralmente, que correcto, está decidido centralmente. Ahora bien. Pero eso es una gran mierda. No, ¿por qué? Porque si uno expropia los medios de producción y entiende a los medios gráficos, esto en términos materiales, específicamente económicos, entiende a los medios gráficos o a las imprentas, para bajarlo en el ejemplo, como medio de producción, uno expropia las imprentas. Sí. Ahora hay otro aspecto, es el tema de la creatividad y del derecho democrático. Que no necesariamente tiene que ser todo de propiedad estatal, porque de pronto tienes una cooperativa de artistas, tienes partidos de oposición, partidos socialistas de oposición, no pueden tener su prensa. ¿Quién le publica su prensa? A no ser que sea un gobierno de democracia obrera que diga, bueno, dale, yo te publico la prensa tuya, o tú tienes tu prensa y te la gestionas. ¿Y el papel quién se lo vende? A ver, estamos entrando en un terreno muy difícil. No, porque esa fue la excusa estalinista que metió el Che para reprimir a los trotskistas, que todo el mundo se lo olvida de esos cubanos en el año 61 por ahí, que viene y él dice, no, pero la imprenta no era de ellos. Pero no son los medios de producción de la clase trabajadora, como un partido marxista no se va a poder expresar. El tema es que tiene que haber libertad de creación. Sí, en tanto no respondas a la contrarrevolución, en tanto no atentes contra el Estado obrero, que eso es lo que sucede. Estamos mezclando planos. No, porque... Estamos mezclando planos. Por un lado, el plano de los medios de producción, el taller, el papel, esto, lo otro. Coincidimos que la producción y la planificación de la producción de papel deben ser definidos por la dictadura del proletariado, ¿sí o no? Y entonces tú publicarías nada más propaganda del partido y los alineados con el partido. Definimos, estamos de acuerdo que... Dictadura del proletariado no es dictadura del partido. Exactamente. Eso, ¿no? Exactamente. Tenemos esta cantidad de papel en una asamblea obrera, o en un soviet, o en el consejo que vos, como vos, el organismo que toma específicamente. ¿Nosotros decidamos colectivamente cómo se distribuye ese papel? ¿Estás de acuerdo o no? Bueno, está bien, pero y una parte para la creación cultural. Y ahí esa parte... No, porque si la clase... No decide. Pero entonces, sí está bien, pero que una parte sea para la creación cultural. Tampoco puedes dejarlo... Eso lo decide la asamblea. Hay un pedagogo ahí... Bueno, pero la dirección de la revolución o la clase trabajadora, porque si no te encuentras con también un fenómeno que es el que banaliza al intelectual sin darse cuenta del aporte del artista y del intelectual. Te dicen, no, esta gente son unos vagos que no hacen nada. No sabemos eso. Y sí, puede suceder perfectamente. Yo digo que si la revolución, no, y en eso la revolución cubana tuvo el número uno, en darse cuenta que era una revolución cultural, e hizo una revolución cultural. Hizo escuelas en medio de la precariedad, unas escuelas rupturistas arquitectónicamente, les puso recursos, de ahí salieron generaciones de artistas plásticos que son lo mejor. El cine contó con un apoyo bestial, por no hablar de la revolución bolchevique. El dinero que pasaba a los estudios soviéticos incluso para Tarkovsky, que logró hacer una película herética que no tiene nada que ver con el realismo socialista, como Andrei Rublev. Entonces, la libertad de creación, porque entonces que tú dices, bueno, eso no aporta a la clase trabajadora. ¿Cómo que no aporta ese enriquecimiento cultural a la clase trabajadora, a la desenajenación de la clase trabajadora? Porque la revolución básicamente es la desenajenación de la clase trabajadora que pase a hacer trabajo creativo. A ver, ninguna revolución es igual a la otra, creo que está. No, pero eso sí tiene que ser, eso es fundamental. El primer aspecto, ninguna revolución es igual a la otra. Segundo aspecto, la idea de revolución cultural tiene que ver con la realidad concreta del país, del territorio, para hacer una concepción anarquista, o del territorio específico donde se desarrolla. Entonces no es lo mismo las necesidades de esta revolución cultural que vos planteás en una Alemania
del 18 que en una Cuba del En 59. todas la clase trabajadora está enajenada en grandes mayorías. El capitalismo Sí, logra pero enajenarlo. por eso, Y la tiene que haber una herramienta que política destrabaría cultural. no pasa por construir una escuela. No, tienes que construir No, no. escuelas. En Tienes que Alemania construir 18, un sistema educativo en Alemania nuevo. 18, eso es otra cosa. Una escuela es una cosa. Una escuela. Un edificio. Sistema educativo es otra cosa. Las cosas tienen que ir juntas, compadre, porque en Cuba, por ejemplo, hacían falta escuelas y hacía falta también un sistema educativo nuevo. Sí. Las dos cosas, porque, y me las juego que aquí, cuando yo me he metido para lo que ustedes le dicen el litoral, es que sucede en el mundo entero, porque la clase trabajadora está sometida por la burguesía. Y la burguesía, de una manera u otra, hasta en los países más conciliadores escandinavos, tienen un sistema educativo de enajenación. Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo en esto. Sí, si no hacemos la revolución allá arriba. Sí, aquí yo, mira, te pongo un ejemplo. Ayer yo estoy de acuerdo y es una gran discusión que tengo en general. Ayer yo estaba el 9 de julio. Mira, ayer el tema de un nuevo sistema educativo, un nuevo programa, una nueva currícula, como quieras llamarlo, es clave, por supuesto, porque es una herramienta de adoctrinamiento. Hemos debatido en los canales, una herramienta de adoctrinamiento. Después démosle un espacio a Fer, porque estamos monopolizando el asunto. Bueno, es una herramienta de adoctrinamiento que la revolución necesita una herramienta nueva que es adoctrinamiento. Ahora bien, esa herramienta de adoctrinamiento, el contenido de esa herramienta de adoctrinamiento necesita cierto autoritarismo para... No, en el sistema educativo sí, pero si todo tienes que estimular el debate en el aula. Sí. Porque tienes que estimular que piensen. Tienes que estimular que hagan lectura. Y después que piensen. Es un gran debate que... Una gran demostración de lo que vos planteás ha sido un gran fracaso del sistema educativo argentino en los últimos 20 años. Pero porque es que estás poniendo un ejemplo de un sistema... estás igualando el progresismo al nivel de la revolución. En nombre del constructivismo, de la idea de fomentar el pensamiento crítico, de que uno debe tomar las herramientas previas del alumno, del estudiante, se ha bloqueado la necesidad de lo que se conoce como conductismo en términos pedagógicos. Entonces estamos hablando de que pero no es una cosa, hablando del sistema capitalista. Pero estamos hablando de hacer un sistema nuevo. Es la misma clase, pero la clase obrera es la misma. No, en un proceso social diferente, en un sistema diferente. Es la misma. No, porque si esa clase trabajadora hace la revolución, ya llegó a un nivel de conciencia diferente, hay un salto cualitativo. No, ¿cómo que no? Por la sola revolución es muy difícil. ¿Cómo vas a decir que no? Pensá que en Rusia Lenin eso lo sabía. Había que continuar profundamente con el proceso de transformación en la conciencia de los obreros, a pesar de que ya estaba el gobierno bolchevique. Y Lenin estaba... No, pero obvio, si no hay revolución. La revolución no es la caída de un gobierno. No te garantiza... No, pero es que la revolución es lo que continúa también. Ahora, cuando tú llegas adelante... Claro, pero cuando llevas adelante una revolución que logras tomar el poder con un partido comunista encabezando, ya hay amplios sectores de la clase trabajadora que ponen una confianza en ti que no existió hasta ese momento. No es que Bregman creció el 10% el voto y que después ese voto se lo dan al peronismo o se lo dan a Milei. En este caso es algo mucho más grande. Yo te ponía el ejemplo de 9 de julio. Estuve ayer el 9 de julio por esta cosa que se llama Navidad. Que está bien, una reunión social, familiar, hermosa, y se le ocurre a los bomberos hacer un desfile, porque no pasa nada el 9 de julio. Y el desfile era Papá Noel y muñecos de Walt Disney. Y decía, pero aquí no hay nada de la cultura argentina, nada. No estoy pensando en el nacionalismo peronista, no. Algo que de verdad sea educativo para estos niños. Cuando triunfa la revolución, no es que le vamos a dar candela a los muñecos de Walt Disney, como sucedió en la Unión Soviética, que ni conocían qué cosa era el Pato Donald, y cuando aparecieron los... Bueno, fíjate si era tan radical que las historietas no usaban globo. Estaba prohibido el globo. Nosotros recibíamos los niños las historietas soviéticas y era un embole, porque era abajo, como dicen ustedes, abajo... Era como unos pies de página y unos... Exacto. Y tú te perdías de qué estaban diciendo los personajes. Hasta que ya con la perestroika empiezan los globos. Y era toda una novedad. Entonces, si tú censuras a la creación cultural, tú no logras desenajenar a la clase trabajadora, porque además no va a ser la revolución mundial de ahora para ahorita,
sino revoluciones locales que van empezando y tienes que en algún momento no coexistir pacíficamente, pero sí comerte esa propaganda que viene del imperialismo ahí, y es una lucha constante. A mí lo que me hace ruido es cuando vamos a usar el término creación cultural en abstracto. Creación cultural o creación artística, para achicarlo un poquito, es muy amplio. ¿Qué es creación cultural? Gobernar es censurar. Uno elige que censura. Y ese uno... Pero ¿y por qué tiene que haber censura? Porque ¿Por qué esa insistencia? Pero ¿por qué eso tiene que tener censura? ¿Qué censuraba Lenin? ¿Qué censuraban los bolcheviques? Nada. ¿Cómo? Nada. Antes de la revolución. Terminaron censurando algunas cosas. No, pero incluso, no. Digo, estoy pensando hay en un gran algo debate tan... que hacer, el gran debate sobre la libertad de opinión. ¿No? Y te quiero ocupar un tercio. El quehacer es bastante criticable. Hasta Rosa bueno, le da unos cuantos hipones. Pero un tercio del libro... Un tercio del libro es apoyando la censura prácticamente. Por supuesto. No, ahí no concuerdo con Lenin, porque además en los hechos después, los movimientos artísticos que se desarrollan, tú ves al Klutzis antes del estalinismo, a Gustav Klutzis, y es un abstraccionismo ahí que no hay más. Y es los momentos más ricos antes del estalinismo de la creación cultural que hacen cosas de la revista Left. Si ves lo que ha hecho la revista Left, lo que la propaganda del liberalismo cultural hace que nadie, que pongan a Buñuel con el ojo cortándolo como algo novedoso, pero Left les pasa por arriba con mucho. Sí, pero no tiene que, y tú dices, ¿en qué beneficia eso la clase trabajadora en abstracto? No, la clase trabajadora tiene por primera vez un acercamiento a algo que no lo tenía, sí, y lo emancipa. Porque si tú dices, esto es lo que te va a emancipar, ¿por qué tú crees, qué capacidad, qué don tienes tú para saber que eso es lo que te va a emancipar? En todo caso, tú lo que puedes tener bien claro de esto es propaganda yankee de la mierda, de lo que viene por Cartoon Network, de esto que me gusta mucho, pero esto es lo más anticomunista que hay, por que Stranger Things, ¿tú lo has visto? La temporada 2. Pero yo no defino el arte por si es más comunista o menos comunista. En este momento histórico del capitalismo, justamente, el motor fundamental, en este momento, el capitalismo, el motor fundamental es la libertad del arte. No creo. Al revés. Estados Unidos hace con una excesiva producción cultural con tal de que tú no puedas tener acceso al arte que va en contra de la generación. Porque tú entras a Netflix hoy o a cualquiera de estas plataformas y es agobiante la propuesta que hay y casi ninguna sirve. Esto que es una de las series más pegadas, la temporada 2, te recomiendo que la veas, pero primero te tomas una birra porque es lo más anticomunista que hay. Es gente de la KGB, el soldado soviético con la hoja y el martillo, torturando, despedazando todo, que yo no le voy a tirar ningún salve a Brezhnev, no lo voy a ayudar en nada, pero cuando tú enfocas la crítica al estalinismo, si no es desde el marxismo, deviene en anticomunismo. Y entonces esos muchachos de hoy que empiezan a ver, que no saben un carajo, un soldado con la hoja y el martillo torturando a un tipo buena onda, a la mierda. Incluso aquí te lo equiparan, te lo ponen al mismo tiempo en esta serie que la gente de la CIA, son el horror. Bien. Y te desmoviliza igual porque no se te dice, da igual, el sistema capitalista es una mierda. Esta gente, precisamente, la gente de Contraimagen, la gente de Silvando Bemba, la gente que quiere pintar un cuadro y lo quiere colgar ahí. Porque el capitalismo no te deja hacer eso. El capitalismo llega, el capitalismo llega y te dice, esto es antisistema, te corto. Etapas distintas, ¿no? Una etapa es dentro del capitalismo, si tiene que venir Contraimagen, colgar un cuadro, y otra etapa es lo que nosotros estábamos partiendo como la dictadura del proletariado. Estamos de acuerdo que son etapas distintas. No, completamente diferentes. Entonces, la posición frente a la libertad en el arte para el capitalismo, que es fundamentalmente la libertad de la compra y venta de mercancías, donde el arte cobra la forma de mercancías, creo que es muy distinta en lo que sería una dictadura del proletariado. Claro, pero en la dictadura del proletariado, precisamente ahí te pongo el caso de Klutzis. Buscan los primeros trabajos de Klutzis apoyados por el aparato del partido bolchevique y es abstraccionismo a pulso. Malevich, todo el grosso bien grande de la vanguardia artística soviética va
No, tú dices, esto no tiene que ver con la revolución. Pareciera que no tiene que ver, te ayuda a la clase trabajadora, pero además tienes que dejar que ese intelectual crezca, porque si no, entonces detrás... Ahí está el punto de Marras, ¿no? Además, si tú autorizas, ese es el gran problema. El problema no es la creación intelectual, es el papel del censor, es el peligroso. El papel del censor es el peligroso, porque ese censor se cree el depositario de yo soy el que decido. ¿Y a quién responde ese censor? ¿Al aparato? ¿Y cómo tú vienes ahí? Pero, Frank, yo te lo invierto. El intelectual no es el problema es la falta de democracia, es el intelectual cortando. ¿Cuál es la autoridad del individuo que se identifica como intelectual para definir que él representa la libertad de creación? No, él no representa la libertad de creación. Yo no creo que ningún intelectual piense que representa la libertad de creación. El intelectual crea, punto, se acabó. El otro jode. El otro, lo que tú construiste llega, depende. Porque hasta ahora la censura que yo he visto en todos estos casos es representando los intereses de una burocracia que cada vez se vuelve más loca. Entonces se corre. Ya al vos plantear eso. No, pero precisamente a quienes censuraron. Cambia de plano. ¿A quienes censuraron? Pero hay cambia de plano. Porque pasa de ser un problema cultural con minúscula a ser un problema político con mayúscula. Pero claro que siempre lo es. No, macho, no me hagas eso. Entonces la importancia porque el mismo Trotsky te dice. Tiene que ver con las necesidades políticas con mayúscula. Tiene que ver con las necesidades políticas del momento. De qué es lo que se necesita. Por ejemplo, yo suscribo a Albert concretamente con la idea de un nuevo sistema educativo, y incluso el sistema capitalista actual en Argentina es una cuenta pendiente que está demostrando... Sí, pero en el sistema capitalista no vas a lograr nada. Puedes poner el sistema educativo más progre y... Por eso, no hay que poner delante el carro del caballo. Primero, hay que ver cómo uno toma el poder, la clase obrera toma el poder, según a mi entender, la clase obrera debe tomar el poder, la herramienta para hacer tomar el poder es el partido, y debe priorizar cuáles son las tareas específicas para lograr ese objetivo. Teniendo en cuenta, por supuesto, las necesidades culturales de las masas, de la clase obrera, y por supuesto, teniendo en cuenta con los intelectuales, sin cerrarse. Eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, a la hora de priorizar las tareas políticas, estamos de acuerdo que estamos en una prioridad política, en tanto no está resuelto el problema de las relaciones de producción, del modo de producción. Entonces, primero hay que priorizar esas necesidades, esas tareas. A partir de ese análisis, uno puede recién plantearse de manera más llena el otro aspecto de la cultura de las masas. Por supuesto, yo defiendo, y esto es una crítica que yo tengo al conjunto de la izquierda, en donde, para que te veas a dónde me paro yo, la izquierda ha sido, en el mundo de los artistas, gremialista. Un subsidio para el escritor. Y toca, claro. Pero está obviando el otro problema, que es lo que sí yo considero la necesidad de lo que vos estás Eso lo dice Trotsky. No, eso lo dice Trotsky. Hay que apoyar la creación. Léete ese texto que publicamos en Comunista Cuba. Por eso te estoy diciendo. No hace falta. La izquierda argentina hoy día está centrada en el gremialismo. Aumento para la pensión para los escritores. En medio de una sociedad capitalista toca, porque pero también yo creo en la sociedad capitalista te dicen tus espejuelos son arte, mete $1.000.000 y lo convierte en arte. Te estoy planteando que yo considero que también debe empezar a tirar los lineamientos generales para una estética propia que permita lo que vos decís, elevar culturalmente a toda la clase obrera de la población. Exacto. Hemos vuelto al espíritu crítico histórico del poeta del diván, que es el techo sindicalista de la izquierda de Argentina. ¿Quién lo iba a pensar? Hay alguien en el público que toma la palabra. Están diciendo que falta un minuto. Está culminando de una manera, según han dicho, planificada. No, mentira. No deja de ser no fue planificada. Sorpresivo. Pero digo, si estamos de acuerdo, pasamos a... Sí. No, pero para que quede claro, no es que lo planificamos. En todo caso quedaron las dudas. Quedaron las dudas porque es algo... yo soy ante todo un trabajador porque vendo fuerza de trabajo y dentro de la clase trabajadora soy un intelectual. Entonces, y un intelectual que ha sido extremadamente censurado. Por eso es que lo mío no es en teoría, es la praxis. Vamos al próximo bloque. Así terminamos esta columna, esta
Tercera parte de la entrevista acá en Tiempo de Pelo Pincho, en el Poeta del Diván.